Te vi quemando el pasaporte con rabia en la fuente de la Plaza Real. Entre fuegos artificiales, pobres de pueblo y palomas que nos ven pasar. Y todo lo demás también. Especiales Radiográfica. Porque estabas conmigo, todavía soy tu amigo, pero te deseo el bien. Otra vez, hoy Múnich. No me pises los zapatos de piel. Y todo lo demás también. Puedo presumir de poco, porque todo lo... Turquía, Niza, América Latina, Malvinas. Te presté un corazón loco que se dobla con el viento y se rompe. Un mundo convulsionado. Yo te prometí hacer deporte, pero era una mentira para robarte un tal vez. El fuera de juego era evidente y en la frente me escribí tu nombre. Por eso congregamos a una parte de nuestro equipo de política internacional para tratar de ver lo que otros no ven. Se rompe. Te presté un corazón loco que se dobla con el viento y se rompe. Toda el área periodística de la emisora unificada para brindarle la mejor información y el análisis. Esta es la Gráfica 89.3, www.radiografica.org.ar. 'En los controles, Julián Pelliza, les habla Gabriel Fernández. Puede comunicarse al 4116-2848, también hacerlo a través de los Facebooks de la Señal Medios, Radiográfica y El Personal. Entre fuegos artificiales, fuego era evidente y en la frente me escribí. 18 horas, 8 minutos, mucho frío, 13 grados 6 en la tarde-noche de la ciudad de Buenos Aires. Usted puede estar disfrutando este especial en la reiteración de los fines de semana o también hacerlo a través de YouTube en el nuevo canal de los especiales de la Gráfica. No me pises los zapatos de piel. Y ya mismo, de este modo, vamos arrancando en una serie de temas apasionantes. Acompáñanos, porque nosotros estamos con vos. Me da la gana de sentirme acompañada para el resto de mi vida. FM 89.3, Radiográfica. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. Le damos la bienvenida a nuestro analista internacional, Oscar Abudarabini. ¿Cómo estás, Oscar? Muy bien, gracias por estar acá. ¿Te impactó esto de Múnich, esto que se ha conocido hoy? No podemos desligarnos de la ultraactualidad. Sí y no. Confieso que sí y no. Te voy a decir una novedad. Una cosa es la novedad de los ellos, o sea, del enemigo. Tienen una ofensiva. Pero otra cosa es la contraofensiva nuestra. Yo después de este viaje por el sudeste asiático, después de hablar con especialmente con los vietnamitas y los
indios, porque aprendí que no se dice hindúes sino indios, he cambiado mi discurso porque he cambiado mi concepto de las cosas. Nosotros hace 25 años que corremos atentado tras atentado y hemos probado en casi todos los casos, vos sos testigo, de que son operaciones de falsa bandera. En cada atentado se fue acusando a un grupo musulmán. En Lockerbie a los libios, en Buenos Aires a los persas, etcétera, 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 etcétera. Pero ¿qué es lo que vemos? Que hace un tiempito todos los atentados los hace el Ejército Islámico. Entonces creemos que nosotros cambiamos el discurso porque creemos que el adversario ha cambiado su forma de guerra. Entonces, a partir de ahora, nosotros hablamos de sistema de armas. Sistema de armas quiere decir que la OTAN, los Estados Unidos y sus aliados, cuando tienen que usar un avión propio, lo usan, o un dron. Pero en este momento ellos han configurado un ejército mercenario maravilloso, espectacular, que se llama Ejército Islámico, y que cuando tiene que hacer operaciones de infantería, hace operaciones de infantería. Despliegue rápido. Exacto. Cuando tiene que hacer barbaridades, hace las barbaridades más espectaculares del cine. Y cuando tiene que hacer atentados, hace atentados terroristas. Entonces pensamos que es un sistema de armas novedoso, brillante, magistral. Esa es la ofensiva de ellos. ¿Cuál es la contraofensiva? En principio, Turquía venía muy hackeada porque la evidencia de que Turquía es el enorme apoyo del ejército islámico es apabullante. Muchos pensamos que Erdogan ha hecho un autogolpe de Estado. Vos también sostenés esa hipótesis. Y sí, mucha gente lo está pensando seriamente porque acá hay un concepto que es nuestro. Nosotros decimos, las Fuerzas Armadas en un golpe es porque son malos. Sí, pero en Turquía las cosas son diferentes. Erdogan venía realmente muy hackeado y sus Fuerzas Armadas no estamos seguros que estén aprobándole esta política de apoyo absoluto al ejército islámico. Y por otro lado, tenemos otra enorme novedad. El presidente Obama hace meses que viene amenazando con desclasificar unas páginas que estaban clasificadas del informe del 11-9. Las ha desclasificado. Básicamente esas páginas, aunque sean mentirosas, tan llenas de tachaduras, sugieren participación de Arabia Saudita. Entonces, el gobierno de los Estados Unidos autoriza a los familiares de las víctimas a iniciarle juicio a Arabia Saudita. Arabia Saudita reaccionó públicamente y dijo, no fuimos nosotros, en realidad fue Estados Unidos. Y cuando terminaba Arabia Saudita de pegar esa piña, Putin dijo, les aviso, lo que les vengo diciendo hace años. Rusia, con su satélite y su servicio de inteligencia, considera que el 11-9 es una operación de Estados Unidos. Entonces tenemos un tablero donde las diversas fuerzas hoy juegan acá una guerra convencional, acá una guerra, y estamos en un tablero así. Estuvimos viendo el tema Arabia Saudita en estos documentos. Está trabajando la Señal Medios en la investigación en derredor de las revelaciones que surgen de allí. Me parece que las evidencias solamente chocan, Oscar, con las campañas propagandísticas, porque las certezas están ya acerca del origen de Al-Qaeda, del origen de ISIS, del modo de operar en distintas regiones del planeta. Solamente un encubrimiento fenomenal a nivel agencias occidentales es lo que permite que este tipo de verdades no emerjan a la luz. Sí, porque si vos historizás como lo estás haciendo, recordemos que se empieza a apoyar a los rebeldes afganos, nace Al-Qaeda ahí, contra Rusia. Claro. Luego empiezan a cambiar los nombres y luego aparece el ISIS. Cuando vos vas hilando bien los movimientos, no te sorprendés, pero como vos decís, cuando vos tenés una campaña de desinformación tan brutal, todo el tiempo a la gente le tenés que mostrar, este atentado es de falsa bandera. Fíjate, yo quiero darte una alegría enorme con María Pumier, nuestra amiga, porque vos sabés todo lo que trabajamos nosotros Charlie Hebdo. Yo estaba muy dolido porque la veía María mal con ese atentado. Es decir, había comprado la historia oficial, estaba llena de miedo. En cambio ahora, con este tercer atentado, María está hecha una fiera. Nos manda todos los días 1, 2, 3 pruebas. La última, la que mandó hoy, la justicia francesa ha ordenado secuestrar todas las cámaras de seguridad del paseo de Niza. Sí, vi el material que enviaste. Bueno, esto es... Ahora vamos a ver qué pasó en Niza. Y
Aquellos que están escuchando y quieren hacerse una idea, les cuento que este es un experimento de larga data, que en este último tramo, cuando el poder imperial no logra en todos los casos barrer directamente con ejércitos regulares, está el Papa, la multilateralidad muy potente, Rusia, China, Irán, son naciones trascendentes, utiliza este tipo de grupos mercenarios. ¿Recuerda Afganistán? ¿Recuerda los mujahidines? Aquellos luchadores por la libertad falsa en los años 80. La experiencia viene desde allí. Presuntas guerrillas que en realidad son mercenarios al servicio del imperio. Pica pica para los que hablan mucho. Frente a tantos vendedores de humo, Radiográfica te regala el aire. Radiográfica, FM 89.3, aire limpio para tus oídos. And now the end is near, and so I face the final. Si tuvieras que explicar con brevedad, Oscar, qué pasó en Niza, ¿qué dirías? Mira, lo primero que veníamos hablando con María todo este tiempo es que Francia se chupó 3 atentados. Esto es para tenerlo en cuenta. No sabemos cuál es qué van a hacer. Nosotros nos ocupamos uno por uno y vos sabés que hoy en día, yo para ser didáctica de la cosa, muestro el programa que hicimos sobre Charlie Hebdo, porque me parece que hemos logrado una didáctica muy, muy clara, y hoy cuando vos a la gente le decís, che, cuando mataron al pobre custodio que estabas custodiando la revista, ¿te das cuenta que es falso? El mundo ya sabe eso. Che, ¿te das cuenta que el pobre infeliz que estaba dentro del supermercado salió con las manos atadas para que lo fusilen? Entonces, en el tercer atentado, ¿qué es lo primero que apareció? Que este tipo era un musulmán de los raros, son de los que chupan, fuman marihuana, le gustan las nami. Mandó $100.000 2 días antes a su familia. Lo primero que se advierte es que en realidad eran 2. Lo primero que censuró el Estado francés es que eran 2 tipos los que habían. Hay videos donde te muestran que al momento que acribillaban al conductor los policías, de atrás se bajó otro, la policía lo capturó, le pegó unas piñas y se lo llevó preso. La otra cuestión es que ese bulevar, vos pensá lo que pasaría en Buenos Aires si nosotros en nuestra costanera hiciéramos un festival de fuegos de artificio para celebrar la Revolución de Mayo. No hay libertad absoluta de circulación. Estaba lleno de gente caminando. Entonces, por ahora es la sospecha, no hay evidencia, que de alguna manera el camión lo dejaron pasar, porque es un camión grande. Y bueno, eso es lo que tenemos en Niza. Lo que sí se observa es que hay pensadores, investigadores de todo el mundo que apenas pasa una cosa, se ponen a estudiar cada video oficial. Cada vez más difícil ocultar el sol con las manos. Vamos a integrar a otro especialista a esta mesa de debate. And now, as tears subside, I find it all so... Le damos la bienvenida al compañero y amigo doctor Jorge Rachid. ¿Qué tal, Jorge? Gabriel Fernández te saluda. Hola, Gabriel, buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por llamar. Un placer. A ver, vos tenés... aquí estamos charlando con Oscar Abudarabini en el estudio, Patrick Rice en la gráfica. Sabemos que vos tenés un trabajo realizado, lo hemos difundido para el debate desde la Señal Medios, en derredor de lo que ha ocurrido en Turquía. ¿Qué te gustaría señalar como ejes, Jorge? Lo primero, señalar, antes que señalar, saludar a la Abudara, colega y amigo. Colega, compañero y amigo Jorge, un abrazo enorme. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Qué decís? Muy bien. Escucharte. Yo creo que lo de Turquía es un hecho trascendente en el tablero mundial, que lo mueve en forma
obviamente importante, nada es definitivo, pero que estudiando un poco la dinámica del proceso turco, uno llega, digamos, a determinadas conclusiones. Primero, que las alianzas que ha tejido Occidente sobre algunos países son lo suficientemente laxas como para romperse en cualquier momento. Esto significa que Turquía, que era de alguna manera aliado en su momento de Rusia, cuando Rusia y China le dicen que no a la agresión a Siria, después de la caída de Libia, hace un convenio con Rusia por $50.000 millones, que obviamente son en rublos y no en moneda estadounidense, y que en el mismo momento Rusia también hace un convenio con China por $400.000 millones entre rublos y yuanes, por gas, por 20 años, y son dos alianzas estratégicas. Esas alianzas estratégicas empiezan a resquebrajarse, fundamentalmente entre Rusia y Turquía, a partir de que Turquía aparece como un jugador aliado a la OTAN en el tema del desarrollo del ISIS, que como bien dice Oscar, y yo comparto, y que los analistas internacionales, prácticamente todos los que lo estudian con seriedad el tema, saben que el Daesh, esto no es ni un Estado ni es islámico, es un ejército mercenario, digamos, instrumentado por la CIA y la Mossad, empieza a comercializar el petróleo de la zona, de las zonas de Siria e Irak que ocupa, fundamentalmente a través de los puertos turcos. Estos son entre 8 y 10 millones de dólares diarios en su momento, más todo aquello que significaba el aporte de material bélico, desde misiles hasta material pesado militar, y que bajo la fachada de un presidente norteamericano que dice hemos matado con los drones a los dos principales tesoreros del ISIS, en la reunión del G20 el presidente Putin le demuestra que pueden identificar dos militantes islámicos, dos jefes islámicos, y no puede identificar 8.000 camiones que pasan por la frontera siria y van a descargar a los puertos a los grandes petroleros de las traídas norteamericanas. Todo esto está sucediendo. Cuando esto empieza, ¿qué hace Rusia? Dice, bueno, nosotros vamos a colaborar con el régimen de Bashar y empezamos a combatir con nuestra aviación todo lo que es el ISIS, pero también vamos a combatir aquellos grupos armados que ustedes llaman, ¿no es cierto?, la oposición democrática, como oposición democrática que usa misiles, que usa tanques, que usa, digamos, para restablecer obviamente la libertad, que es muy parecido al 55, cuando en el nombre de la libertad y la justicia y la democracia mataron 400 personas en Plaza de Mayo, más o menos similar. Entonces, ¿qué sucede? Turquía, que es un país muy fuerte, no nos olvidemos que es el segundo ejército de Europa, país bicontinental, controla el paso entre el Mediterráneo y el Mar Muerto con el Bósforo, y esto a través del estrecho de ahí, y indudablemente reacciona ante eso y incluso derriba un avión de Egipto con rusos sobre la península de Sinaí, se acordarán todos de esto, ese atentado espantoso que sucedió ahí, de los turistas rusos, y después derriba un cazabombardeo ruso y mata a su piloto, lo cual enfría absolutamente las relaciones. Pero esto a su vez está dado, desde mi punto de vista, porque indudablemente toda la ofensiva rusa favorece el despliegue de los peshmerga, de los kurdos, que es el gran problema que tienen los turcos, de que si los peshmerga, los kurdos avanzan demasiado en la derrota del ISIS, que ya se está produciendo, porque ese ejército mercenario va a durar lo que dure el flujo de dinero y el flujo de armas, nada más, es un grito, digamos, en el desierto, los kurdos van a constituir una región propia y van a extinguirse, como están pidiendo desde hace años desde Turquía. Esto origina esa tensión, pero que indudablemente no nos olvidemos que Erdogan y Turquía es un país musulmán en un 98%,
y que al involucrarse en este conflicto de esa manera crea algunas contradicciones fundamentalmente con Occidente. Por lo tanto, este golpe militar tiene dos lecturas. Tiene una lectura que es la lectura que más claramente me parece a mí como una lectura lógica, que es la lectura de que este golpe fue instaurado para restablecer el Estado laico de Atatürk, de Kemal Atatürk, de principios del siglo, del genocidio armenio y de todas esas cosas, para desplazar este no es teologal, es islámico, porque Erdogan expresa eso. Ahora, ¿cuándo sucede esto? Cuando Erdogan restablece relaciones con Rusia, restablece relaciones con Irán y restablece relaciones con Israel mismo. Fíjense ustedes la contradicción que esto conlleva. Pero esto lleva, digamos, a que nosotros nos ubiquemos en qué juego está cada uno, porque indudablemente Turquía es el balance de la confrontación del mundo unipolar con el mundo multipolar, el balance sobre el cual pivotea la posibilidad o no de la guerra, y es el balance sobre el cual hace equilibrio incluso el Papa Francisco, claro, cuando intenta detener a estos grupos, y no es casual que haya sido en los días de esta semana acusado como el hombre más peligroso del mundo, justamente el Papa Francisco, claro, por los sectores bélicos, los señores de la guerra, el Tea Party, Israel y los árabes saudíes, ¿no? Finalmente, Jorge, ¿tenés alguna...? Perdona lo largo, pero viste... No, si muy no claro, no, muy bien, hace falta describir. Te hago una pregunta para el cierre de este bloque. ¿Tenés alguna hipótesis en derredor de esta noticia reciente ocurrida en Múnich? No, todavía no tengo demasiada información como para meterme en esto. Me parece que Occidente no se está dando cuenta de que tiene que replegar, digamos, sus tropas de los lugares donde están agrediendo pueblos. No nos olvidemos los millones de muertos que llevamos desde prácticamente la invasión de Irak hasta ahora. Han provocado un caos a nivel internacional en función de intereses foráneos, de intereses comerciales, intereses fuertes. No nos olvidemos que todo esto está trayendo figuras como Trump, que indudablemente defiende, digamos, la posibilidad del trabajo norteamericano de los blancos y es capaz de atacar todo en su expresión más nacionalista, para llamarlo de alguna manera, las expresiones más duras de la derecha francesa con Le Pen, el Brexit de Inglaterra. Todo esto está sucediendo porque el Occidente ha ido hacia un lugar al cual, en función de sus intereses, creyó que le iba a salir gratis y hoy está pagando las consecuencias. Jorge Rachid, un fuerte abrazo desde La Gráfica, gracias por esta comunicación. Un abrazo para vos y para Oscar con todo cariño. Abrazo, Jorge. Too few to mention, I did what I had to do. Ya seguimos, con todo. Muchos saludos, muchos mensajes. María Pía Chesino, Marcos Maldonado, Emiliano Vidal, Luis D'Abracio, Martín Bravo. Gracias, Martín, por difundir siempre los materiales. Juan Francisco Soto. Emiliano dice, cómica resulta Rambo 3, con el ataque a los Obama como a los soviéticos. Eduardo Silveira, Camila Osorio, que dice, hola Gabriel, estamos aquí escuchando. Bueno, gracias a todos los amigos que se vinculan con este programa especial. Y en un ratito, además de charlar con el Sheikh Abdul Karim Paz, le voy a preguntar a Oscar Abudarabini cómo se traslada esto hacia América Latina. Porque hay muchas versiones en Brasil en derredor del emerger del ISIS. ¿Y qué relación tiene la Argentina con este episodio, con esta situación? ¿Y qué cabe esperar a futuro? Entre otros temas. Vamos a una pausa especial radiográfica. Rafael Alejandro, Fede, Carlos Pese, saludos Gabriel, buen arranque del programa, con excelente aporte de los compañeros que convocaste. ¿Le gustaba Frank Sinatra hace un rato? Mire la contracara. My friend.
and I'll safely state my case, of which I'm certain I've lived De mi manera, punk. a life that's full. I travel each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Nina Hagen, para contrastar con el estilo norteamericano, pero son las dos caras, la melosa y la violenta. Dos caras norteamericanas para seguir su camino. La alemana es una cantante excepcional, ¿eh? ¿Qué es esto que me has traído, Oscar Abudarabini, este hermoso diseño que tengo en mi mano? Mira, yo te traje un señalador de libros de Vietnam, una artesanía. ¿Sirve para libros en castellano o solo vos para libros? estás sospechado de leer libros, lo cual hoy es un poquito subversivo, y yo pensando en eso te traje un señalador. Yo tuve un mes afuera, viajé por Tailandia, Vietnam y la India, y te quiero dar una ¿Qué viaje? Sí, te voy a dar una sola pincelada, porque me pegaban todo el tiempo en contrapunto en el hígado. Tailandia, una monarquía. Boxear en la región. No, el contraste con lo que yo veo acá. Tailandia, una monarquía. Vietnam, una república socialista. India, una potencia capitalista terrible. Los tres, un cuidado exquisito por el mercado interno. Claro. Pero una cosa que me dejaba estupefacto en la calle. Es decir, no encontré McDonald's ni... Claro. No, toda la cosa, y sobre todo la veía en Vietnam, veía a la mujer que venía en su bicicleta con la verdura, se lo dejaba a un tipo que en la vereda te preparaba la comidita y que te la vendía muy barato. Por eso la mayoría de la gente come afuera, come lo de ellos, y cada vez que come de ellos le da laburo a los ellos. Bueno, y eso a mí me resultó muy enriquecedor, y conversé básicamente Malvinas en Vietnam y terrorismo en la India, en los dos lugares, las dos cosas. A partir de ahí yo empiezo lo que llamo este cambio de discurso, que es ponerme en el lugar de los ellos. Yo te voy a hablar como si fuera ellos, para darle un poquito de respuesta a la pregunta que vos me tiraste. Mirá, nosotros cuando se nos cayó el demonio rojo con la Unión Soviética, inauguramos un nuevo demonio que son los musulmanes. Sí. Primero atacamos a Libia con el atentado Lockerbie, los musulmanes terroristas libios, pum, tumbamos todo. Después en Buenos Aires los persas, después en Estados Unidos los árabes sauditas, en Londres los pakistaníes. Mira, nosotros armamos un esquema en donde hicimos muchos atentados en cada lugar, fuimos probando, y como corresponde a la técnica militar, si yo te tiro una bomba y vos reaccionás poco, mi arma vale. Entonces, en todos los casos, los únicos que han reaccionado en 25 años son los investigadores. Ningún Estado ha reaccionado. ¿Por qué yo voy a abandonar esa arma si es cada vez más efectiva? A mí me fue muy mal en Vietnam porque tuve que utilizar tropa propia, y cada vez que me mataban 10.000 tipos tenía un quilombo en mi lugar. Ya en Irak empecé a usar tropa mercenaria. Claro. Entonces descubrí que... Nadie los llora, nadie los reclama. Claro, son muy eficaces. Nadie los llora, nadie los reclama. Vos les pagás, se matan, pero porque están laburando. Son asesinos entrenados, no tienen ninguna duda ni republicanos, no tienen ninguna duda. Entonces yo los pruebo en Irak. Entonces a partir de ahí yo tengo un ejército mercenario que me cumple muchas funciones. Entonces hemos lanzado la primera guerra y estamos peleando por primera vez
después de caída de la Unión Soviética, nos estamos confrontando todos en Siria, ¿eh? En Siria nos estamos cagando a tiro todos. Te voy a hacer una consideración en ese sentido para poner, a mi entender, la medida. Estoy de acuerdo con el diagnóstico que estás haciendo, con una objeción. Frente a esas fuerzas mercenarias, esto se ve en Siria, se ve en Líbano parcialmente y se ve en Irán, las fuerzas de los pueblos son imbatibles. En un mano a mano contra un ejército que, aunque mercenario, es regular, vamos a una guerra en realidad convencional, donde en realidad las fuerzas del bien están ganando. El problema es que frente a los atentados terroristas, todavía el eje del bien todavía no encontró un arma. Hay un arma que tiene el eje del bien, y es denunciar los que son operaciones de falsa bandera. Pero ahí debemos decir que Irán acá, que Rusia por todas partes, todavía tienen una actitud tibia de denuncia. Entonces, también porque hay un grado de responsabilidad apreciable en los agredidos. Si hubiera respuestas condignas a las agresiones que Rusia o Irán reciben de Estados Unidos, la guerra mundial absoluta en términos atómicos sería inmediata. Pero lo que es lo que nosotros planteamos, que lo planteó Terry Meissan hace más de 10 años, cuando él hace una conferencia, ¿qué arma podemos usar nosotros? Nosotros, al bombazo terrorista de ellos, no le oponemos ni un contrabombazo, o sea, vos me metiste un bombazo en Buenos Aires, yo te meto un bombazo, no, claro. Ni tampoco una confrontación militar. Lo que nosotros te oponemos es, lo planteó Meissan en aquel momento, que si tuviéramos unos mangos lo haríamos nosotros, un congreso académico donde los líderes de alto nivel del mundo le dicen, en principio al ámbito académico y periodista, estos son operaciones de falsa bandera. Es decir, el arma que tenemos nosotros sería la denuncia científica acabada y seria, pero comunicada al mundo. Frente a la violencia, la lucha política de los pueblos. Exactamente. Oscar Abudarabini, brevemente, y vamos a entrar en contacto con el Sheikh Abdul Karim Paz. ¿Se viene esta estrategia sobre América Latina? ¿Lo que ha ocurrido en los últimos días en Brasil es un foco de alarma o no tiene mayor trascendencia a futuro? Yo me pongo en el lugar de ellos, entonces yo te diría, si yo tengo impunidad y libertad absoluta para meter bombas y matar gente en cualquier lugar, si yo le estoy avisando al mundo que este supuesto ISIS ataca en cualquier parte, pero es que el arma estratégica es decirle al mundo, nosotros atacamos en cualquier parte. Meter miedo por todos lados. Todos lados. Como no podía ser de otra manera, uno de los atacantes de Múnich se ha suicidado. Y digamos que no solamente aquellos voceros directos de la campaña por el terror, como le estaba explicando Oscar recién, se hacen eco de esto. Es penoso ver las letras que atraviesan la pantalla de C5N preguntándose si es un ataque islámico xenófobo. Realmente, además en Múnich, es decir, xenofobia con respecto a qué, con respecto a quién. En realidad
A veces es difícil explicarlo porque la política internacional no es fácil de traducir en el terreno local, pero si uno mira con atención puede llegar a entender. I know the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say please. Oscar Audaravini. En los últimos tiempos se desató una polémica interior en la República Argentina sobre un tema que está vinculado con esto que estamos hablando, que es el colonialismo, que es a nivel internacional una presencia fuerte de Gran Bretaña en distintas zonas donde no le corresponde estar. Tema Malvinas, vos querías hacer alguna precisión alrededor de el vínculo de los excombatientes, el desfile, la presencia del macrismo en el tema, la política internacional argentina. Decí lo que quieras. Mira, quisiera, lo digo con cierto dolor, la verdad que estoy dolido por el tema, pero cuando yo me enteré que se iba a hacer el desfile de veteranos, yo consideré que tenía que ir. Me acompañaron 2 periodistas de esta radio, Flor Gini y Leo Delgado. Fuimos, hablamos con los veteranos y muchos compañeros dijeron: si el desfile Malvinas lo hace Macri, yo a priori descalifico todo. Y yo dije, pucha, si en 1982 la guerra Malvinas la decidió alguien peor que Macri, nosotros fuimos, a esto también vamos. Yo creo que los veteranos de Malvinas, más los voluntarios que fueron 200.000, yo fui uno de los voluntarios, todavía estamos invisibilizados. Yo creo que es un capital político, mi sensación es poco trabajado por el campo nacional y popular. Y en ese sentido es difícil, es muy difícil, pero yo recuerdo que en el enorme desfile del 2010 yo estuve trabajando con el capitán Tessé y otras personas porque la idea era que desfilaran los veteranos. Al final el gobierno decidió que no, y fue doloroso que un grupo de veteranos saltaran las vallas y desfilaran por izquierda. ¿Cómo ves la política actual a nivel internacional del gobierno de Mauricio Macri? Y dentro de esa política internacional ha habido coqueteos con el Tratado del Transpacífico, la política relacionada con Malvinas, Oscar. Mira, yo creo que lo empecé a decir en enero. Nosotros estamos con un gobierno con una definición muy precisa en lo doméstico y en lo internacional. Muy, muy precisa. Entonces, nosotros vamos a irnos posicionando en cada tema del día. Estamos hablando de las tarifas, estamos hablando de la revuelta obrera, y en cada tema internacional también. Infortunadamente, yo siento que frente a la política internacional del gobierno, mi sensación es que tenemos poca militancia nosotros, como si todavía no alcanzáramos a comprender que las cuestiones de política internacional parecen abstractas al bolsillo, pero son el bolsillo. Para darte un ejemplo concreto, la política internacional del gobierno frente a la cuestión financiera, porque nosotros no le pedimos estas enormes cantidades de plata a nuestros bancos, las pedimos afuera. Es una política internacional en lo financiero que va a afectar y está afectando todas las capas de nuestro país. Y frente a eso, cuesta explicarle a la gente el valor de esto. Ahora, respecto a la cuestión específica Malvinas, quiero aclarar que nosotros estamos viendo puntitas de iceberg de la política real del gobierno. Entonces, a la vez que se pretendió que las inversiones chinas acá se fueran, hubo un intento del gobierno, hasta que y Macri lo intentó, y el gobierno chino le dijo: señor, si usted me toca una de las inversiones, le recuerdo que acá hay un contrato donde se caen todas. Sí, estuvo claro China. Estuvo claro China. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Bueno, no puedo abortar lo de China, meto bases norteamericanas. Es decir, el gobierno está jugando, y recordemos que el empresario más poderoso de la Argentina, que tiene una pata en China, es el papá del presidente. Entonces, yo no descarto que sean los poderes internacionales fuertes los que le empiecen a decir a Macri: yo sé que vos querés hacer esto, pero ¿sabés qué? Y hasta acá se puede, pero hasta acá no se puede. Y vamos a tener que conversar para hacer esto.
Entonces, frente a la cuestión Malvinas, el 2 de abril prácticamente no hizo nada Macri. Yo recuerdo que era que ni iba al cenotafio, a ultimísimo momento fue. Normalmente en el cenotafio van muchas personas, ese día no fue prácticamente nadie, él llegó 5 minutos y se fue. Entonces yo digo, con ese antecedente, seguro que no va a hacer nada en el Bicentenario. No lo esperábamos, yo estaba seguro que no lo iba a hacer y lo hizo. Entonces, él les dio algo a los veteranos que hace 34 años que esperan, se los ganó un poquitito. Los veteranos no son tarados. No fuimos tarados en el 82. Entonces, cuando Galtieri decía, porque yo soy bueno, se lo insultaba. Y cuando Galtieri decía, vamos a pelear con los ingleses, vamos. Entonces, los veteranos no son tarados. Le agradecen a Macri el desfile, pero están muy celosos y muy susceptibles con las políticas de Macri con Inglaterra respecto a la discusión sobre la soberanía en Malvinas. Especiales radiográfica. Retomamos los temas anteriores, lo hilvanamos con este terror en Múnich, hay muchos muertos y bueno, siempre se suicida un atacante, ¿vio? Niza, tenemos Turquía, muchas dudas y poco tiempo de debate, pero no queríamos dejar de consultar al Sheikh Abdul Karim Paz. ¿Qué tal, Karim? Gabriel Fernández te saluda. Hola, Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, aquí con Oscar Abudaravín en el estudio. Qué bien. Oscar, saludos para el amigo Abudaravín. Saludos, Karim, saludos, un abrazo enorme para vos. En principio, nos vemos pronto. Sí, lo vamos a invitar aquí a la tele. En principio, Karim, tu visión sobre lo que ha ocurrido en Turquía, brevemente porque nos está quedando poquito tiempo de programa. Bueno, sí, a ver, en Turquía aparentemente hay una incomodidad con Erdogan. Erdogan es un hombre complicado, digamos, ¿no? Tiene unas aspiraciones muy fuertes a reconstituir un poder turco, digamos, muy grande, con un rol muy protagónico, tanto hacia el mundo islámico como hacia Occidente, y digamos, una suerte de mira mundial, ser un actor de los grandes en el gran tablero. Y eso genera ciertos roces a veces. Aparentemente habría habido un intento. Hay que ver también que la CIA o incluso el Mossad y demás no siempre es una cosa monolítica, que digamos no hay líneas, que no hay contradicciones, que no hay tendencias, que no hay internas. Pero una versión diría de que hubo un intento de algo contra Erdogan, pero que se abortó, digamos, que no salió como se esperaba y que respondería a que Erdogan está reclamando o bien lo que le prometieron o más, y genera ciertas molestias. Entonces hay un intento de golpe fallido porque digamos, Erdogan tiene un estilo de decir, bueno, si no me dan lo que yo quiero, lo que yo merezco de acuerdo a mi criterio, bueno, entonces yo me muevo independiente, tengo un cierto grado de autonomía, puedo restablecer relaciones con los rusos, puedo joder en el tablero de Siria. Y entonces esta es la versión que apunta a que hubo un intento, pero se fue fallido, con lo cual sale Erdogan favorecido. No olvidemos que Erdogan se va a Alemania le cierra la puerta, y es todo un tema, y que además no olvidemos que Estados Unidos tarda en responder. ¿Qué pasa, digamos, con Erdogan, digamos, en ese momento primeros del golpe? Y bueno, y aparentemente, de acuerdo a esta versión, Erdogan entonces fortalece su poder en Turquía y sigue jugando un poquito con un grado mayor de autonomía al que le gustaría asignarle, y juega un poco más siempre del lado del tablero de la OTAN, más que de cualquier otro, pero con sus exigencias. Esta es una versión. Él dijo que iba a hablar, que iba a decir algo importante en materia de relaciones exteriores y que iba a apuntar a que iba a restablecer una buena relación con los vecinos. Eso es un escupitazo a la OTAN y a sus políticas contra el gobierno de Siria
Pero lo cierto es que después, aparentemente, yo todavía no tengo una información acabada de lo que dijo, pero aparentemente sí tengo una información que todavía hay que profundizar, de que se las habría agarrado contra Fethullah Gülen, ese hombre que está en Estados Unidos, y que es un poco el enemigo, el adversario interno del Islam occidentalizado que presenta la alternativa turca, digamos, post-Imperio Otomano, post-Ataturk. Hay que entender una cosa, que acá hay una disputa, por un lado, y te voy a ir resumiendo porque sé que hay poco tiempo, pero por un lado está la versión islámica tipo Arabia Saudita, que es una cosa, digamos, que apunta más a, si se quiere, a lo religioso y a lo religioso tradicional, pero a su vez monárquico y totalmente, digamos, fuera de la modernidad y fuera del marco occidental, de los valores occidentales donde más apunta Occidente. Uh-huh. Y por otro lado está el modelo turco, que es un modelo mucho más occidentalizado, es un islam de traje, digamos, es un islam. Ahora, esos son los dos islames que Occidente quiere, digamos. Claro. Pero el islam no es el que Occidente quiere, sino el islam es lo que el islam es. Es el que es, claro. Es el que es, y el que está mucho más cerca, y realmente encarna ese islam que es en gran medida, pero todavía nosotros ninguno, ni el Imam Khomeini dijo que ellos eran el islam ideal, o sea, el islam que debe ser. Pero dijo el Imam Khomeini que tengan clemencia con este árbol que hemos plantado, es un arbolito, así lo dice en el testamento político, pero este es un árbol que, digamos, sus raíces se nutre, su doctrina y su objetivo es el islam en serio. Y este es el modelo más islámico que hay en el mundo. Y hoy. Supongo que hay pánico, ¿no? Entonces, hay pánico en la OTAN, que Turquía, debido a una población masivamente islámica, se vuelque hacia interpretaciones del Islam que lo vincularían con una lucha política apreciable. Sí, aparte que el Islam de los pueblos, el espontáneo, el natural, el que no está teledirigido, no está, digamos, orientado ni por la fuerza, el que lo dejan libre, que crezca libre, es un Islam, obviamente, de consensos, de diálogos, de encuentros, de intercambio con los vecinos. Es un Islam que se le va de las manos. Entonces, hay toda una fuerte política de manipular al Islam. Entonces, en este cuadro, no se puede esperar de Erdogan un cambio contra la OTAN contundente. Pero también es cierto que si la versión de que habría habido un cierto intento real y fallido al mismo tiempo de golpe, entonces por dentro del proceso turco realmente las cosas se están yendo de madre. Yo me inclino por concluir con esto. La resistencia islámica va sumando triunfos muy importantes, o dicho en otros términos, el frente multipolar en la Tercera Guerra Mundial, en el frente que es Siria, que es Irak, uh-huh, que es Yemen. Entonces eso va generando desarreglos, desacomodos, acomodos, movimientos extraños en el frente unipolar o en el frente imperial. Y el caso turco es uno de esos. No es todo tan prolijito, digamos, sí, el autogolpe puro, digamos, químicamente puro, todo súper pensado y todo correcto y con monio. Yo no lo veo mucho así, hay muchos muertos, pero bueno, también si uno quiere ser mucho más conspirativo, no, bueno, entonces todo es un reacomodo para establecer un Erdogan muchísimo más fuerte de cara a una política mucho más dura hacia un apoyo que no se puede decir, pero que tiene que ser mucho más contundente a los terroristas en Siria, y entonces necesita tener todo el poder en su mano, y entonces le hacen esto como para que tenga la excusa, y él limpia el poder judicial, como ya había limpiado el poder mediático, y siga purgando para tener una dictadura democrática. Sheikh Abdul Karim Paz, te mando un fuerte abrazo y te agradezco mucho esta comunicación. Dale, un abrazo grande y saludos a toda tu audiencia. Gracias. ¿Cómo se evapora el programa? ¿Qué te quedó en el tintero, Oscar Abudarabini? El asunto siempre termina, pucha, ¿qué podemos hacer nosotros? Uh-huh. Y en principio lo mínimo que tenemos que hacer nosotros, vos no me pagaste a mí mucho dinero, pero la verdad,
vos tenés un panorama del periodismo argentino mejor que yo, y aparte de La Señal, seguramente hay otros, pero es muy poquito el periodismo alternativo que se ocupa de estos temas, muy poquitito. Los investigadores norteamericanos del terrorismo son realmente muy grandes, pero también luchan en una inferioridad de condiciones enorme. Sí. Entonces tenemos un movimiento internacional muy grande, donde habría que ver nosotros cómo nos podemos plantar, qué cosas podemos hacer con más fuerza. Porque es verdad que nosotros tenemos un escenario doméstico, el argentino, extremadamente adverso para nosotros, en lo nacional y lo internacional. Sí. Entonces esto no quiere decir que nosotros vamos a bajar los brazos, nosotros seguiremos planteándole cosas al gobierno. Se le están planteando cosas a este gobierno fuertes en lo doméstico, muy fuertes. Ojalá encontremos la forma de planteársela también en lo internacional. Porque, ejemplo concreto, nosotros no tenemos militancia para conversar con los rusos, para conversar con los iraníes, para conversar con los chinos, no lo tenemos. Ellos sí tienen, ellos tienen sus ejércitos diplomáticos, sus ejércitos empresariales. Es muy interesante lo que estás planteando, creo que por ahí viene la cosa. Entonces nosotros tendríamos que encontrar, sin ser diplomáticos de carrera, empezar a establecer... ¿Cuántos años nosotros gastamos de hacer relaciones con Cuba? Yo vengo de Vietnam es pero no hacemos nada. Entonces, mi opinión es que lo que nosotros tendríamos que hacer, aunque sea empezando por lo periodístico, que vos empieces a invitar a hablar a los chinos, a los rusos, bueno, los iraníes tenemos excelente relación, pero nuestra relación con China y Rusia es -0, y creo que eso es error nuestro. Hemos empezado desde La Señal en vínculo con los chinos para ver qué pasa. Eso no es culpa del gobierno, eso es error nuestro. Oscar Audarabini, gracias por estar en el especial de La Gráfica. Gracias. Que se dobla con el viento y se rompe. Doctor Jorge Rachid al comienzo, el Sheikh Abdul Karim Paz posteriormente, y toda la información: Turquía, Niza, Múnich, América Latina. Los saluda Gabriel Fernández. Así terminan los especiales de La Gráfica en esta edición.